al que ha tenido acceso la FM de RCN. El gobierno colombiano le está pidiendo a Venezuela evitar que guerrilleros de esa organización criminal del ELN se movilicen por su territorio para llegar al Catatumbo. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Aldair Rodríguez. Buenos días, en vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Fue desde Nueva York, donde participa en el Consejo de Seguridad de la ONU, que el canciller Luis Gilberto Murillo le hizo un enérgico llamado al gobierno de Venezuela para que impida la movilización de integrantes del ELN por su territorio. El pronunciamiento se dio luego de que la FM de RCN revelara este informe de inteligencia que señala que por lo menos 80 guerrilleros se desplazaron utilizando el lado venezolano de la frontera para llegar al Catatumbo, donde han intensificado en las últimas horas su escalada de violencia en la región. Señaló también el jefe de la diplomacia que es importante evitar el cierre de las fronteras para ejecutar, si es necesario, operativos en la zona. Es supremamente definitivo que se eviten los pasos, si existen, de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales. De ninguna manera sería conveniente cerrar puentes, etcétera. Necesitamos el control del paso de los integrantes de este grupo y que puedan hacerse las operaciones del caso. Horas antes, el jefe de la diplomacia había denunciado ante la ONU los recientes actos violentos atribuidos al ELN en esa zona del país, incluyendo los asesinatos de firmantes de los acuerdos de paz, los cuales han sido catalogados insistentemente por el gobierno colombiano como crímenes de guerra. Y a propósito de Venezuela, William y oyentes, Colombia, a través del consejero de paz, Oti Patiño, anunció que el gobierno estaría dispuesto a solicitar por los canales diplomáticos la extradición de cabecillas del ELN en caso de que se encuentren escondidos en el vecino país. Finalmente, sigue la expectativa por este decreto de conmoción interior que se anunció ya hace varias horas, pero del cual no se conocen detalles. Es un hecho que será por 90 días y se tomarán algunas medidas en materia militar como movimientos de tropas, pero hay que decir, no se descartan medidas económicas como traslado presupuestal o nuevas sobretasas que según el gobierno también permite este decreto de conmoción interior. Así es, Aldair, llevamos 8 días de este desangre en norte de Santander y todavía no sale el esperado decreto de conmoción interior. A propósito del tema, Daniel, en el Congreso de la República se está buscando por parte del gobierno un acuerdo nacional con todos los partidos para apoyar la emisión de este decreto de conmoción interior. ¿Qué se sabe? ¿Qué movimientos políticos hay frente a las decisiones que tiene que tomar el gobierno para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo? Efectivamente, William, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Bueno, pues el gobierno ya se espera que en las próximas horas, por lo menos ya en el día de hoy, dé a conocer este decreto declarando la conmoción interior en la zona del Catatumbo, el norte de Santander, para atender esta difícil situación de orden público que se presenta en esa región por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales. Y es que es el ministro del Interior, como usted bien me lo preguntaba, Juan Fernando Cristo, el que está encargado de promover un acuerdo nacional con todos los partidos políticos encaminados a respaldar las medidas que se tomen para enfrentar esta ola de violencia. Recordemos que también habíamos contado aquí en la FM que una vez se conozca el decreto de conmoción interior, el Congreso de la República tendrá 3 días para reunirse de manera autónoma y examinar este decreto emitido por el gobierno nacional. Si bien hasta el momento pues el Congreso no tiene que autorizar absolutamente nada ni votar a ver si autoriza la expedición de este decreto, lo que sí es cierto es que podrá hacer algunas observaciones con respecto a las medidas que se tomen allí dentro de esta norma para atender la situación de orden público que se presenta en el departamento de norte de Santander. Y es que el ministro del Interior ha dicho que se debe haber una unión por encima de las diferencias políticas para poder erradicar a los grupos armados ilegales que están atentando contra la ciudadanía y de esta manera recuperar la tranquilidad en la zona del Catatumbo. Manifiesta el ministro del Interior que todos los sectores políticos deben superar sus diferencias y de esta manera recuperar, o mejor, apoyar las medidas de conmoción interior que el gobierno nacional expedirá en las próximas horas para recuperar la normalidad en el Catatumbo. El ministro Cristo ya inició los contactos con los diferentes partidos políticos y se espera que en el transcurso de las próximas horas, cuando se conozcan los detalles del decreto de conmoción interior, pues las colectividades y diferentes dirigentes políticos se pronuncien en favor de estas medidas. Sin embargo, pues hasta el momento el panorama en el Congreso no es tan favorable, William, porque desde el
presidente del Congreso, que es el senador Efraín Cepeda, hasta varios congresistas rasos han dicho básicamente que no se necesita una conmoción interior para atender esta situación en el Catatumbo. Basta con una orden ejecutiva para que las fuerzas militares actúen en contra de los grupos ilegales. Increíble, increíble lo que pasa en el gobierno. El presidente hoy está en Haití. ¿No ha regresado? No, de regreso. Tiene que estar regresando porque pues no ha llegado. Pero Haití no es el país así más lejano, pero paraíso así no. Pero lo increíble es que llevamos 8 días de esta situación, anuncios que van y vienen, pero ninguna decisión concreta en torno a este decreto de conmoción interior. El Congreso no entiendo mucho. Sí, se van a reunir, pero el Congreso finalmente no tiene nada que decir, o tiene que decir, pero no puede hacer nada. Es la Corte. Es la Corte Constitucional la que hace la revisión finalmente de la motivación de ese decreto. Ahora, yo sí creo que esto se está demorando porque la justificación de esta conmemoración interior tiene que estar muy bien solventada, muy fuerte, y en eso deben estar haciéndolo pues para que se justifique un hecho sobreviniente, para que se justifique su declaratoria. Acuérdense que eso tiene que estar dirigido exclusivamente a una región. Todos los decretos tienen que tocar solamente tienen esto. unas condiciones Hay unas condiciones específicas. muy fuertes, exactamente. De manera que pues entiendo que estén buscando la justificación y estén buscando pues que los decretos no se salgan. Pero cuando se demoran tanto es porque no debe haber una justificación muy fuerte. Yo creo que ¿sabe qué pasó? Que es que no estaban listos. El presidente le dio por declarar esto y tomar esta decisión sin que tuviera listos los decretos. Normalmente cuando este tipo de cosas pasan, ellos ya tienen listo todo el paquete jurídico. Exacto. Pero no pasa así. Los mensajes que ha enviado el presidente en todo caso son absolutamente nefastos para la seguridad y el orden público en norte de Santander, porque declara una conmoción y 4 días después se va de viaje a Haití y además dice que va a declarar la emergencia económica y entonces el gobierno da ese revés. Yo lo que le he escuchado a los expertos, por ejemplo, al expresidente Juan Manuel Santos y otros expresidentes, es que el gobierno tiene todas las herramientas de política militar para reaccionar efectivamente en el Catatumbo y norte de Santander, en el Guaviare, ¿no? En el Guaviare también hay camiones de disidentes muertos porque hay enfrentamientos entre las disidencias sin tener que usar la conmoción interior. Es que ¿qué pueden hacer con un decreto de conmoción interior que no puedan hacer con las herramientas que ya tienen? Bueno, pues ahí puede estar la explicación de por qué la demora del gobierno para sacar este esperado decreto. 617. Carlos Rodríguez, el gobierno justamente ha determinado implementar un corredor humanitario luego de la ola de violencia que se ha desatado en el Catatumbo. ¿En qué consiste ese corredor humanitario, Carol? Buenos días, William, la FM de RCN en vivo desde la Unidad para las Víctimas. Te cuento que luego de una extensa reunión entre entidades gubernamentales y países cooperantes, se concluyó que en un esfuerzo conjunto para mitigar la creciente crisis humanitaria que está viviendo Catatumbo, hacen un llamado urgente para la creación de un corredor humanitario. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a las zonas del conflicto y asegurar que la ayuda llegue a los más necesitados, especialmente a las poblaciones donde están confinadas. La propuesta también busca agilizar la identificación de los cuerpos de las víctimas, quienes han perdido la vida en medio de este terrible conflicto armado, teniendo en cuenta que diversos organismos del Estado y países cooperantes se comprometieron a trabajar unidos para enfrentar esta emergencia. Al respecto, hablamos con Lilia Solano, directora de esta entidad. Que nos permita ingresar hasta los lugares donde hay confinamiento y que pueda entrar no solo la ayuda humanitaria, que se puedan recoger los cuerpos, identificar, pero sobre todo poco a poco, a pesar de esta tragedia, tenemos que seguir creyendo en los esfuerzos para la vigencia de los derechos de todas las víctimas que están en este momento en zozobra. Es lo que pasa en el Catatumbo frente al corredor humanitario que está anunciando el gobierno nacional. La discusión sobre la cifra de muertos. El gobierno admite solo 41 muertos, pero hay distintas fuentes que hablan de muchos más muertos, Carol. Precisamente la Unidad para las Víctimas y la Defensoría hicieron un reporte en las horas de la noche. Dicen que alrededor de 36.000 personas han sido desplazadas, más de 80 han fallecido debido al conflicto armado, entre ellos 6 firmantes asesinados, 7 están desaparecidos, aunque ya liberaron a 2, y 102 están en proceso también de desplazamiento forzado en esta región. También le cuento que estas ayudas humanitarias que van a ser en cooperación con diferentes países, entre ellos Canadá, México, Estados Unidos, entre otros, pues van a servir para reubicar a las familias desplazadas en casas de arrendamiento. Estas
que son productos pues de algún tipo de extinción de dominio. Firmantes de paz, ex guerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos en el año 2016. Lo que pasa en el Catatumbo. Vamos directamente a la zona. Hemos hecho un recorrido en estos últimos días con nuestra compañera Diana Coronado de Noticias RCN, que se ha desplazado hasta la zona de Catatumbo, y ustedes han conocido los reportes de primera mano impresionantes, el palpitar de lo que ocurre en una zona que es arrasada por el ELN, donde hay un terror enorme por parte de los pocos habitantes que quedan allí, porque como ya lo han escuchado, 36.000 personas han huido de la región y, protegidas por la Defensoría del Pueblo, se han concentrado en la ciudad de Cúcuta y en Bucaramanga. Olga, buenos días. La situación de zozobra, el ambiente que se vive hoy. ¿Qué reporte nos tiene esta mañana de lo que está pasando allí? Diana, buenos días. William, buenos días. Pues en este momento nosotros seguimos al frente del Estadio General Santander en Cúcuta, aquí en la capital norte santanderiana, porque aquí es el mayor punto de concentración de los 36.000 desplazados de los que usted habla, que en horas de la noche, porque me gustaría darle a entender esto a su audiencia, en horas de la noche ellos son entregados a distintos hoteles para poder descansar, para poder dormir un poco. Entenderá que vienen de recorridos largos, algunos incluso hasta a pie, para poder llegar aquí al centro de acopio, que les entreguen alguna ayuda, algún kit de aseo, algún mercado, y de esa manera descansar. Todo pues lo ha cubierto hasta el momento en su mayoría la alcaldía de aquí y la gobernación. Luego, en horas de la mañana, tipo 7 de la mañana, regresan aquí al Estadio General Santander y vuelven a hacer la fila para entregarles así sea una muda de ropa o todos estos elementos de los que le acabo de hablar. Pero también hemos presenciado durante las últimas horas que muchos de ellos están enfermos. Sus niños tienen cuadros de gripa, dolor de cabeza, fiebre. Ayer alcanzamos a registrar la historia de un par de gemelas y una tiene una afectación cardíaca. Entonces podrá ver que la situación de drama y de zozobra que ellos viven cada minuto es terrible. Pero bueno, es la situación y nosotros estamos aquí todo el tiempo registrándolos, acompañándolos, conociendo su dolor, conociendo sus historias y llevándoselos a todos ustedes. Estaremos muy pendientes de lo que pase también en ese punto de concentración de desplazados en Cúcuta. Diana, gracias. Es Diana Coronado, una de las mejores reporteras de este país, que ha estado haciendo el cubrimiento de lo que es el desangre, el terror que ha desatado el ELN en Catatumbo. 6:22. Ay, no, 40% de descuento justo hoy y yo me vine sin la tarjeta. Tranquila, Valeria. Recuerda que ahora con tus tarjetas de crédito BBVA pagas desde el celular. Ya no necesitas billetes